Ok, shalom, shalom a todo el grupo. Me pidieron acá del grupo Torah para las Naciones que disertemos o que expliquemos un poco sobre las proyecciones del movimiento no ágida actual. En primer lugar, como siempre explicamos, la apertura del mundo judío, del mundo rabínico hacia las personas no judías para responder, guiar, orientar, mostrar los contenidos que la Torah tiene universales para todos los seres humanos, empezó ya hace, en la última época, desde el año 1900, con el rabino Eliyahu Ben Amoseg, y después tuvo diferentes momentos. Uno de los momentos picos fue en el año 1983, donde el Rebbe de Lubavitch instó a todos sus alumnos y seguidores, dentro de los que me cuento, a difundir las leyes no ágidas, o sea, los contenidos de la Torá, aquellos universales para todas las naciones, y enseñar a las personas no judías que la Torá también tiene un mensaje universal y una persona puede desarrollar su propia espiritualidad dentro de la segunda identidad espiritual que la Torá tiene. La Torá tiene dos identidades espirituales: aquella para los israelitas, el judaísmo, y aquella para los no judíos, llamados las leyes de Noach, el pacto del arco iris, etcétera, etcétera. Después, en los años 90, 95, con el advenimiento de Internet, tuvo otra ola de difusión a través de diferentes rabinos e instituciones judías. Y últimamente, en los años 2010, con el advenimiento de las redes sociales, esto empezó a tener mucho más cuerpo, mucho más robustez, a través del desarrollo de instituciones, grupos de estudio, de reflexión, congregaciones, comunidades de propios no ágidas, o sea, gentiles justos, con dirección rabínica o de instituciones judías que los van guiando, los van orientando, tanto en el armado de la comunidad como principalmente en los contenidos y en el dictado de las normas. Y en los últimos tiempos vemos un fenómeno muy halagüeño, muy bendecido, que las mismas personas se organizan en comunidades, que eso es lo que tanto insistimos ya desde hace 20 años que me ocupo en la difusión de las leyes no ágidas, de la campaña permanente de difusión acerca del pacto no ágida, como nuestro Rebbe nos enseñó. Y las mismas personas empiezan a tomar la posta, ya no dependen constantemente de los contenidos o las prácticas que puedan obtener de instituciones judías, sino los mismos estudiantes de grupos no ágidas se van reuniendo, van construyendo diferentes marcos, espacios de aprendizaje, tanto online como presencial, cuando el corona lo permite. Y no solamente estudio y reflexión, sino también plegarias y acción social, acciones de beneficencia. Y este es el objetivo, que en cada lugar la gente se empieza a reunir, a armar comunidades, a armar con la dirección, obviamente, y con la guía rabínica, imprescindible para poder desarrollarse, pero que la gente tome la posta en el armado institucional, ¿sí? Que eso es el 80% de lo que es una comunidad no ágida. Las mismas personas que se organizan, ponen objetivos, señalan rumdos, empiezan a interactuar ya avanzados con lo que es las bases del monoteísmo de la Torá, el estudio, una vez que ya obviamente abandonaron todo rasgo de idolatría y empiezan a aprender el sistema de creencias, el sistema de aprendizaje, de enfoque, no solamente de la parte de la Torá que les corresponde practicar, sino también del modus operandi, como una comunidad monoteísta, como una asociación civil empieza a desarrollarse. Esto lo vemos cada día más, no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa, en América del Norte y también en otros lugares donde este tipo de organizaciones y comunidades empiezan a desplegarse y cada vez más empiezan a absorber, a instruir, a guiar en un mismo camino a gentiles justos, y esto sin duda es un fenómeno muy bendecido, absolutamente. Las proyecciones son impresionantemente alentadoras, porque hablamos ya que se está formando una generación de conocedores básicos. Al principio no había idea de que se trataba, entonces
la gente podía tomar de acá, de allá, sin ningún criterio de coherencia, sin ninguna guía. Gracias a Dios, ya hace más de 10, 15 años que hay guías, hay rabinos expertos, hay instituciones que desarrollan y se dedican al tema y marcan parámetros no solamente de ponderación, sino programas de estudio. Los programas de estudio tienen también un tipo de coherencia, un tipo de armado, especialmente desarrollados en base al conocimiento desde qué punto las personas gentiles que abandonan los cultos donde fueron criados y se acercan a la Torá, tienen las preguntas para formar una cohesión y una respuesta realmente relevante para las preguntas que le quejan. No todo contenido judaico sirve para eso, no todo contenido toránico sirve para eso, porque el 99% de los rabinos estamos dedicados básicamente y principalmente a la comunidad judía, que tiene otro tipo de paradigma, otro tipo de desafío que transitar. En cambio, el dedicarse desde las instituciones judías y desde los rabinos a responder, guiar, orientar a aquella persona que viene con muy buena intención pero sin conocimiento y con mucha distorsión de conceptos, porque nadie le marca la guía, de acá para acá hay que pasar tantas estaciones, hay que estudiar esto primero, esto después, esto nunca, esto más adelante, este contenido no, esta guía coherente que proponemos a través de nuestro centro de estudios, principalmente a través de la web noagidas.org en mi caso, con el Morello Hanan Besmak, el nuevo emprendimiento que tenemos en el año 2022, el Luz de la Torá, a través de nuestro canal de YouTube, de nuestra página de Facebook, próximamente libros y página de Facebook, como dijimos, Luz de la Torá. Intentamos dar respuesta a esta inquietud. Respuesta a esta inquietud de guiar, orientar, dar un marco, dar un concepto, dar un formato, que es el clásico formato de Beit Midrash, el centro de estudios clásico que toda la vida del pueblo judío se manejó con esto, pero transportado a las inquietudes y a responder las valoraciones y a dar un estilo de vida propio, auténtico, que la Torah marca para aquellas personas que no son judías. Esto es un poco, digamos, la idea de las proyecciones y cómo vemos el desarrollo, no solamente, como dijimos, online, sino también presencial en los lugares que hay. Y bueno, quedo a disposición de preguntas, comentarios de ustedes. Puedo ampliar más, pero bueno, quisiera un poco de feedback de ustedes. No sé si Reuel me va a dar preguntas o yo las voy a ir leyendo. Si Reuel me da las preguntas, si no, tengo que separarme, leer y... ¿me querés dar indicaciones, Reuel, o voy leyendo? A ver. Voy a ir saludando y leyendo entonces, ¿sí? Si no tengo otra indicación. ¿Ok? Entonces, perdón. Pablo Rolando, Shalom. Andrea Valenzuela, ¿cómo estás, querida? Socorro Salazar, desde Medellín, Colombia, gracias por estar. Eduardo Ezequías Gutiérrez, ¿cómo estás? De Santiago de Chile, gracias. Malca Medina, ¿cómo estás? Wanda Castro, gracias por estar. Pueden preguntar, consultar, lo que necesiten, estamos acá para responderles. Derly Jiménez Zorrilla, ¿cómo estás? Desde Colombia. Palmira Valle, muchas gracias. Rosa Shela Jerónimo, desde, no dice dónde. Yohebet, ¿cómo estás? Mi amiga, Yohebet también. Todas estas personas que estamos leyendo son también activistas en grupos no ágidas, cada uno en su grupo no ágida de su lugar, o que se van juntando en Estudiantes Universales o en otros grupos. Gustavo Alberto Vázquez, ¿cómo estás, mi amigo? Lourdes Beatriz Barrera, ¿cómo estás, mi amiga? Belki Sánchez, por supuesto, desde Costa Rica. Alicia Chichilla Murillo, pueden preguntar. Pablo Orlando, ahí estamos. Básicamente este espacio lo pensamos para dar respuesta a preguntas o inquietudes que ustedes tengan en respecto de el desarrollo de cómo se está dando el movimiento no ágida, principalmente en Latinoamérica. Dice acá Reuel,
le paso preguntas si no las puede ver. Sí, pasame por acá por WhatsApp las preguntas y las voy leyendo y respondiendo, porque se ve que no me aparecen en la pantalla y cuando giro para abajo no me veo. Pasame por acá por WhatsApp perfectamente las preguntas que las voy leyendo. Obviamente la experiencia de difusión no ágida y de organización de comunidades es una experiencia que se está desarrollando, está en desarrollo. No quiero decir experimental porque hablamos que profesionales lo hacen, pero se está desplegando, se está probando, se está intentando para acá. Todo intento sirve, en primer lugar. Entonces, ningún intento es fracasado, porque cada idea se puede mejorar, se puede fusionar, se puede conectar. Entonces, todo eso es bienvenido. Cuanto más haya, mejor todavía. Eso es lo que más queremos. Entonces, desde ese punto de vista, está muy bien hacer intentos, organizarse. A veces puede darse que el grupo se puede congeniar, o el centro de estudios, o la actividad presencial. A veces no llega a buen puerto, pero lo principal es el intento y el despertar las conciencias. Especialmente de que haya, digamos, que de diferentes conductos haya apertura desde el mundo de la Torá y desde el mundo de las personas que están en esa misma experiencia, a tener una respuesta, que la gente no se vea ahogada o sin orientación en el mar de la Torá. Estamos acá esperando las preguntas de Reuel y de ustedes que quieren preguntar lo que quieran. Estamos acá para vuestra disposición. Una pregunta que nos llega acá: ¿qué recomendación de que da para que un grupo no se desvíe de lo correcto? En primer lugar, que los objetivos sean claros. El objetivo es que queremos con este grupo, pero un objetivo concreto y tangible. Si queremos reunirnos una vez por semana para comentar la parashá de la semana, ese será el objetivo. Si queremos desarrollar normativas y leyes no ágidas, tendremos que contratar a un profesional experto en eso. Para eso tenemos que tener un armado. No puede ser 3 personas que se juntan como si fuera en su pasado en la iglesia, que agarraron un garage y ponían sillas de plástico. Esto no funciona así. Funciona como una comunidad judía, que lo principal es la gente, pero mucha gente muy organizada, eso es lo principal. Y eso lleva tiempo. Desarrollo de grupo de WhatsApp, contacto fluido. O sea, lleva su armado, pero depende, para no errar en lo correcto, es cuáles son los objetivos y que haya una coordinación entre los objetivos de ese grupo y lo que se quiere lograr, con criterio. Principalmente que haya 1 o 2 líderes, ¿sí?, que organicen, que el estilo de organización no ágida es el estilo de una asociación civil, el que alguna vez organizó, asociaciones sin fines de lucro o civiles, sabe que puede haber voluntariado, puede ser rentado, pero hay una estructura y esa persona tiene que tener experiencia en eso para poder hacerlo. ¿Cómo diferenciar un grupo no ágida de un culto religioso? Bueno, hay mucha diferencia absolutamente. En primer lugar, para que eso no ocurra, entonces las personas que son líderes tienen que estudiar con rabinos y con instituciones judías. Porque el error clásico es decir, bueno, el ex pastor ahora se recicló y se hizo líder no ágida. Es un error total. Tiene que desaprender todo lo que hizo y lo que estudió. Estudiar varios años, sistema de pensamiento monoteísta, los 13 principios de fe, el libro de pensamiento monoteísta en general, estilo, preguntarse, consultarse. O sea, tiene que desarmarse como líder y rearmarse. Esto es en primer lugar. Si no, obvio que va a derivar en un culto religioso, porque es lo que sabe hacer. Y él tiene que guiar a todas las personas que se desaprendan y se reaprendan. Es todo un aprendizaje. Entonces, para evitar que sea un culto religioso, es saber que los grupos no ágidas y los centros de estudio monoteístas no tienen nada que ver con el registro que la gente tenía en toda su vida. Es algo diferente. ¿Y cómo es algo diferente? Es algo raro, porque si va a ser natural, ¿quién es un culto religioso? Todo lo que se haga en el centro no ágida tiene que ser, a los ojos del que viene de afuera, extraño. Porque si natural es un culto, es lo que conoce. Esto es otra. Cualquier persona que estuvo en una sinagoga, conoce la comunidad judía, cómo se arma, y nada que ver con lo que es un culto religioso clásico cristiano. Es muy diferente todo.
Desde que el poder lo tiene la comunidad y contrata a los profesionales y los puede votar, hasta todo. Para que no se den esas derivaciones del culto religioso, lo principal es que la persona que va a llevar a cargo el grupo, el líder, se desarme como líder y empiece a rearmarse, y eso lleva su tiempo. ¿Cuáles son las acciones más importantes, algunos ejemplos, de un noágida cuando llega a conocer el verdadero monoteísmo de la Torá? Tenemos una lista armada de cómo armar fíjense en YouTube, soy noágida ahora, que hago una lista de cómo se arma una comunidad noágida. Pero lo principal es que cuando un gentil justo llega a la Torá, empiece desde las bases, empieza a detectar cuáles son los rabinos o líderes o morim, maestros autorizados. Autorizados quiere decir que la persona esa es real. Real quiere decir que una persona puede llamar por teléfono a las instituciones judías de ese lugar y le van a decir: sí, fulano de tal es maestro autorizado, es un rabino autorizado y activa en tal comunidad y es practicante, si fuera judío. Si fuera un líder noágida, tiene que exhibir la carta rabínica que lo avala. ¿De dónde salió? ¿Quién lo conoce? Entonces, en primer lugar, entonces, es que el noágida detecte de que la persona que está tomando contenido sea una persona auténtica, que exista, que no sea un fantasma virtual. Fuera de eso, empezar desde las bases, sabiendo que lo que él aprendió hasta ahora no tiene nada que ver con el monoteísmo de la Torá. Entonces tiene que desarmarse todo, desaprender todo y empezar a montar las bases de su sistema de creencias, que son básicamente el estudio de los principios del monoteísmo, el pensamiento toránico, monoteísta, y empezar de cero con un grupo que lo vaya acompañando y le vaya haciendo la contención entre lo que desarma y rearma. ¿A usted qué lo motivó a ayudar a despertar al noágida? Me preguntan acá. Como dijimos, la campaña permanente del Rebbe de Lubavitch, que es mi líder espiritual, de que él influyó en todos sus seguidores, de compartir el mensaje de la Torá para aquellos que no son judíos. Esto es lo que me motivó a mí personalmente. Rabino, he escuchado a los judíos decir que el noajismo es un invento. En realidad, los judíos, ¿qué es los judíos? La gran mayoría de los judíos, lamentablemente, no tienen la menor idea de qué es el judaísmo. Esa es la pura verdad. Por eso estamos en situación de exilio, de desconocimiento, y por eso las sinagogas muchas veces están vacías de judíos. Acá hablamos que las leyes noágidas están en el Talmud, en el Maimónides y en todos los libros básicos del pueblo judío. Y esos libros nunca estuvieron escondidos, porque el deber es que todos los judíos estudien todos los libros. Entonces no hay cosa más explícita que esta. Eso que su registro no conoce, porque es ignorante de todo. No es ignorante de las leyes noágidas, es ignorante de todo el judaísmo. Porque lo que la persona piensa, el judío piensa que es el judaísmo, no es el judaísmo, es un ritualismo. Mirá, yo soy de Argentina. La familia de mis padres y de mis abuelos no eran practicantes judíos, eran básicos, eran tradicionalistas, tampoco sabíamos. En un punto de la historia yo empecé a estudiar y empecé a noticiarme, y así el 80% de los judíos de Argentina, y Argentina es el país donde mayor judíos hay en Latinoamérica. De hecho, que un judío diga que es un invento es porque él no conoce su propio judaísmo, porque de los barcos ya llegaron asimilados, no sabían judaísmo. El primer seminario rabínico de Argentina es del año 1943, y judíos llegaron en 1880, quiere decir que hubo una brecha de 60-80 años que no hubo escuela de líderes. Entonces, ¿de dónde vamos a hacerlo? O sea, hay que poner en contexto, y yo los insto a ustedes que lean libros como La historia de los judíos argentinos, o, más genérico, Una nación eterna, para que entiendan por qué pasan las cosas. No es que hay un sistema armado, hay judíos que van, no existe, es muy diferente. El judío, para que exista y sobreviva el judaísmo, es un desafío muy grande, porque hay mucho desconocimiento judaico, la gente practica poco, es por eso que el 99% de los rabinos estamos dedicados a la comunidad judía. Eso es donde hay mucho judaísmo, por ejemplo Argentina, en otros países casi que es imposible la práctica judaica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, eso que judíos dicen que es un invento porque no conocen su propio judaísmo, pero los textos están en texto abierto, Talmud, Midrash, esto. Y el Rebbe de Lubavitch instó, entre otros, no es el Rebbe de Lubavitch, es el rabino Binamosel, el rabino Cook en su momento. Quiere decir, fuentes hay, los que no conocen el judío clásico de la calle son las fuentes, lamentablemente, y para humillación para mí, pero bueno, es eso. Si algunas personas quieren hacer conversión, se refiere, entiendo, conversión al judaísmo, ¿se puede poner de acuerdo y estudiar juntos para que el pago del rabino sea dividido entre el grupo y así sale más económico? Sí, pero a los que menos importa eso.
lo que menos importa es cómo se paga el grupo. Lo que más importa es conocer qué cosa es el judaísmo. Porque de nuevo, la gran mayoría de la gente no sabe lo que es el judaísmo, empezando por los propios judíos. Si vivís en un lugar donde hay poco judaísmo, porque hay pocos judíos, hay poco desarrollo, es imposible vivir como judío. Y conversión al judaísmo quiere decir integrarse en la comunidad judía, que está, no que no existe. La gente piensa que va a traer prácticas judaicas a su vida, y en su contexto, y en su ciudad, y en su vecindario, no hay sinagoga, no hay rabino, no hay judaísmo, no hay servicios e insumos permanentes. No hay servicios e insumos permanentes que requiere un judío para vivir como judío, porque no hay. ¿De qué judaísmo hablamos? Por eso el error es total. Lo que yo sugiero a cualquier persona que quiera convertirse en judaísmo es que tome una sesión de consulta rabínica con un rabino y que le explique cómo son los pasos. Y que explique qué cosa es. Empezando a aprender qué cosa es el judaísmo, que no tiene la menor idea de lo que es. Dice que quiere algo, pero dista mucho de lo que es en realidad, de lo que de lo que supone. Ahora, hay una cosa que es verdad: el judaísmo es caro. Pero es caro para mí, es caro para mis hijas, es caro para todos. ¿Por qué es caro? Porque somos pocos judíos. Y para vivir como judío hace falta servicios e insumos para minorías. Como cualquier grupo minoritario que requiere servicios e insumos para minorías, desde comida kasher, desde mikve, desde colegios separados, de educación judaica, desde sinagogas y todo tipo de instituciones sociales separadas del resto, es caro. De la persona que tiene muy pocos fondos, ¿qué debe decir? ¿Se va a integrar? No va a poder integrarse porque ni el mismo judío a veces le cuesta integrarse en la comunidad judía porque no tiene fondos. ¿Qué va a hacer? Diferentes en países donde hay mucho judaísmo. Israel y Estados Unidos hay mucho judaísmo. En Latinoamérica hay poco judaísmo y por lo tanto hay poco desarrollo judaico, ya que muchos judíos no practican judaísmo y eso hace que no pertenezcan a los marcos, no apoyen a los marcos. Entonces, vos preguntás si se pueden poner de acuerdo a dividir los pagos, pero si no tenés ni para un curso, es muy difícil que sea judío, porque es caro. ¿Qué va a hacer? No, yo ni inventé el judaísmo, pero el judaísmo es caro, es la pura verdad. ¿Qué va a hacer? ¿Querés? Esta es la respuesta. Esta es la respuesta, no hay otra cosa. Hola Gaby Farías, ¿cómo estás? Belki Sánchez, Shalom. Rabino, saludos de Paraguay, ¿cómo estás? ¿Alguna pregunta más que tengan? A ver, había preguntas antes que las pasé. Dice Gustavo Alberto Vázquez: me parece que a pesar de que el estudio de la Torá para los najias es compleja y en pleno despliegue, lo mejor que hemos conseguido es la enseñanza de un profesional y plena espiritualidad. Todo se consigue con paciencia y con organización también. Aya Mushka, ¿cómo estás? ¿Desde dónde? Ok. Desde Colombia. ¿Qué más tenemos? Hay que entender una cosa. El judaísmo funciona diferente de cómo funciona otra religión. Entonces, si el parámetro que vos tenés de una religión es que es un lugar contenedor, es un lugar que te van a querer hacer como ellos y todo eso, eso está muy bien, pero en otro contexto. Eso no es judaísmo. Entonces, el judaísmo funciona diferente. Entonces, los parámetros y los registros que tenés, cómo funciona otra religión, no necesariamente lo puedes transportar al judaísmo. Es diferente. ¿Puede haber noajismo sin Torá? Obvio que no, porque el noajismo es, recordemos la palabra, noajismo, hijos de Noé, sistema de los hijos de Noé. ¿Quién dictaminó que hay hijos de Noé y hijos de Israel? La Torá. Todos los seres humanos tienen leyes. Del primer día, el primer ser humano el primer día recibió leyes. Vean Génesis 1. 6 de las 7 leyes noágidas recibió el primer hombre. 1656 años hasta Noaj. Ahí recibió la séptima ley, el pacto del arco iris para todos los seres humanos a perpetuidad. Y todos son noágidas. Hasta un punto de la historia, el día 2 de Sivan del año 2448, que Dios tomó un grupo noágida, los hijos de Israel, que tenían ley noágida, y le dio otras leyes. Pero la base es la Torá. No hay noajismo sin Torá. Porque esa novedad de transparencia, de que es una identidad espiritual que da
un libro o un sistema que da dos identidades espirituales, en ninguna religión hay. Todas las religiones te dicen, o sos como nosotros o no tenemos solución para vos. La Torá dice, no hace falta que seas como nosotros. Podés desarrollar otra identidad espiritual que está tan auténtica que viene en los libros. Que no era conocido, obvio que no era conocido, porque durante los últimos 2000 años, gran mayoría de naciones empezaron a perseguir al pueblo judío por sus creencias, y a matarlos, a asesinarlos, y a faenarlos, hasta la Shoah. Yo pregunto, ahora todo el mundo se desespera por ser judío, y Torá, hace 75 años, todos estaban bajo tierra, nadie hablaba nada, nadie quería ser judío. Los judíos mismos se escapaban a lugares que nadie los reconoce como judíos. 75 años, no digo 2000. Te pongamos en perspectiva las cosas. Gracias que hay líderes que difunden leyes toránicas y identidad espiritual para dar una genuina y auténtica identidad espiritual, que está en los libros, pero no se pudo en los últimos 2000 años difundir. No es solamente esta, hay muchas leyes en la Torá así. De hecho, tampoco el pueblo judío estuvo en la tierra de Israel durante los 2000 años. Y con el advenimiento y el milagro del Estado de Israel, también hubo preguntas nuevas que se desarrollaron, como ahora estamos en el año sabático en la tierra de Israel y otras más, que también el pueblo judío y los sabios tuvieron que desempolvar los libros que durante 2000 años no se tocaron, para aplicar la ley de la Torá en su contexto nuevo. La ley de Noah es exactamente como otras leyes que aplican, por ejemplo, el Estado de Israel, que durante 2000 años estuvieron medio congeladas y ahora se descongelan. Otra pregunta, para los que estamos organizados en un grupo y dirigidos por un rabino, ¿podríamos formar una organización para beneficio de la sociedad y sin fines de lucro? Deben hacerlo. Obvio, las comunidades noágidas no son solamente comunidades de reuniones, ni de cultos, Dios libre, ni de estudio, ni de plegaria, sino de tzedaká, de acción social, empezando con lo que tienen alrededor. Cada uno está en un vecindario. En ese vecindario seguro que hay personas que necesitan reforzar su alimentación, gente que necesita que le den ayuda en comida y en vestimenta, y niños que no van a la escuela o que requieren elementos de útiles escolares, y hospitales que requieren seguro más botiquines. Eso, alistarse para eso ya es acción social. Sin irse lejos, sin hacer proyectos en el mismo vecindario. Eso es acá, la justicia de Dios. Y esto es obvio que es uno de los 3 pilares por los cuales el monoteísmo se desarrolla. Torá, plegaria y tzedaká. Eso seguro, fundamental. Y la tzedaká bien entendida empieza por casa, en el mismo vecindario, en la misma ciudad, no tienen que irse lejos. Seguro que hay injusticias y seguro que los noágidas tienen que hacer para organizarse, para resarcir esas injusticias. Seguro que sí. No sé de qué pueden, deben, seguro. De hecho, todas las instituciones judías también lo son. No es que solamente se va a rezar y se va a estudiar. Principalmente son acciones sociales. También el Gran Templo Paso. Hacemos todo el tiempo acá. ¿Qué más tenemos acá? Boa noite, Shalom, dice Lorival. Francisco Viedo, ¿cómo está? De Panamá. ¿Qué libros recomienda? Lo que recomiendo básicamente es comprar los libros. Varios libros. En primer lugar, Una Nación Eterna. Una Nación Eterna, que es una proyección de todo el desarrollo toránico en tiempo y espacio para que se puedan ubicar de qué se trata. Otro libro es Nosotros en el Tiempo, tomo 1 y tomo 2. Todos los libros de Rabino Arush, por supuesto. Hacia una vida plena de sentido, que los jueves estoy dando clases de ese libro a través de YouTube. Y libros puntualmente de leyes noágidas, el Código Noágida de Rabino Weiner, tomo 1, 2 y 3, está en inglés, está en hebreo, en español todavía no está, doy clases sobre eso también. Empezando por ahí, libro Yo Creo, sobre los 13 principios universales, los 13 principios del monoteísmo, de Rabino Chocrón. El primer tomo del libro de Maimónides, el libro del conocimiento, estos libros también, y obviamente Torah Temet, ¿sí? una versión toránica auténtica, y Tanaj Katz, una versión de Tanaj auténtica. La sabiduría universal, pregunta Mari, ¿por qué en esencia tenemos un alma racional? Tenemos un alma racional porque el alma del ser humano, al principio de Génesis, es moral. Dios insufló un alma moral para distinguir entre bien y mal.
La racionalidad es la herramienta no para hacer cálculos y no para desarrollarse económicamente, sino para distinguir entre bien y mal. Porque esa es la novedad del ser humano, es un ser moral. A diferencia del animal, que no tiene moralidad. No es que un perro es bueno y una serpiente es mala, no. Bien y mal se aplica a seres humanos. Y la inteligencia está para distinguir entre bien y mal cuando bien y mal decide Dios. Dios dice que es bueno, que es malo. Lo permitido en el código ágida es bueno. Lo prohibido es malo. Y el intelecto, el alma racional, te viene a ayudar a distinguir qué es bueno, qué es malo para tomar las decisiones correctas. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Qué tipo de alma tienen las ágidas? El alma moral, tal cual. Shalom, ¿cómo estás? Javier Durán Falcone. Ezequiel, muchachito alegre, ¿cómo estás? Carlos Vila, ¿cómo estás? Desde Ecuador. Gustavo Alberto Vázquez, gran verdad. ¿Qué tipo de alma tiene las ágidas? Hablamos. Rafael Yáñez, desde Montevideo, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Gustavo Alberto Vázquez, está bueno que el noagia tenga algunos conocimientos de ritualidad judía para saber qué se debe y lo que no se debe hacer. Ritualidad judía es algo que no tiene que ver con el noágida. No sé qué entendés por ritualidad judía. Si tu pregunta es cómo desarrollar plegarias noágidas, eso es otra pregunta. Está muy bien, hay formas de desarrollar plegarias, de hecho hay muchas plegarias noágidas online, también hay presenciales, con formatos, con libros de rezos y todo eso. Podés tomar algunos parámetros de las prácticas, no digo ritualidad porque no veo que la palabra sea la correcta. Podés tomar algún tipo de prácticas judaicas y aplicarlas, pero no prácticas rituales, sino por ejemplo que varones recen separados de las mujeres, o por lo menos con un biombo, para que uno se pueda concentrar. Eso es una práctica judaica, por ejemplo. No todos juntos, sino varones por un lado, mujeres por el otro lado. Eso sí se hace. Y eso es una práctica judaica, no tiene que ver con la ritualidad, tiene que ver con la concentración. Pero bueno, para eso están los profesionales judaicos. Digo, muchas veces el error total de los noágidas es tomar contenidos judaicos y pensar que lo entienden y suponer que no se equivocan en su interpretación y aplicarlo. Es una locura, no tiene ningún sentido. Porque lo mismo diría cualquier disciplina. Yo tomo un libro de anatomía o de odontología y sin saber nada, tomo, leo y empiezo a aplicar en torno a un paciente. Eso no tiene sentido. Hay profesionales que se dedican a eso. Pregunta al profesional. Ante la duda, pregunta a tu médico. Ante la duda, pregunta al rabino. ¿Para qué está el rabino? Esa es su autoridad, eso es su expertise. Entonces, muchas veces el noágida, en su error, toma contenidos y los quiere aplicar y hace desastres. ¿Por qué desastres? Porque lo mismo haría cualquier persona en otro contexto. Si hay una guía, hay un profesional, hay alguien que sabe con responsabilidad y con criterio aplica las cosas, preguntad al que sabe, no preguntes al que no sabe. Otra pregunta más que tenemos. Eduardo Ezequiel Gutiérrez. Cuando la dirección espiritual de un grupo noágida depende de un líder radicado en otro país, se presentan ciertas dificultades al momento de reunirse presencialmente. Supongamos que dicho líder no puede en algún momento conectarse a través de las redes sociales. En este caso, ¿qué actividades recomienda que se lleven a cabo las personas reunidas? En primer lugar, hay que ver quién es ese líder espiritual que vos decís. Si es un líder auténtico o no, eso es lo principal. Eventualmente hay muchas actividades que se pueden hacer. Todo lo que tenga que ver con el desarrollo de una sociedad sana es una actividad noágida pura. Por ejemplo, traer médicos que hablen sobre acciones de salud, recuperación cardiopulmonar, utilizar un botiquín, el respeto a los animales, las leyes de tránsito, juegos sanos, todo eso desarrolla la sociedad. Y uno de los principios noágidas, el color violeta, habla del desarrollo de la sociedad y de las leyes civiles. Entonces, arrancando por ahí, actividades prácticas de empaquetar y distribuir alimentación a los necesitados de su lugar. Eso es una actividad que se puede hacer perfectamente. Repasar las clases que se dieron en el momento, también se puede hacer perfectamente. Rezar por los enfermos de la ciudad o por donde sea, se puede hacer perfectamente, sin ningún tipo de liderazgo. Todo eso se puede hacer perfectamente.
Eh, ¿Qué más tenemos acá? Eh, Javier Durán Falcone. El Shabbat, el matrimonio y el conocimiento del bien y mal son fundamentos para la humanidad. El Shabbat tiene una parte judaica para judíos únicamente y una parte general. Lo que yo diría en tu pregunta, voy a reformular tu pregunta. El fundamento para la humanidad es lo que dice Génesis, que el ser humano fue instigado por Dios en el mundo para ser centinela de este planeta, desarrollarlo y evitar que se dañe. De toda acción que desarrolle el mundo y la sociedad y evitar que se dañe, es el fundamento para la humanidad. Se expresa en normativas, que son las normativas no ágidas. Entonces, el estudio de la normativa no ágida, eso es lo que es el fundamento de la humanidad. ¿Cuáles salmos recomienda para leer por sanidad por COVID? Hay plegarias que se fueron compuestas especialmente. Yo en redes sociales todo el tiempo las posteo, para COVID especialmente. Tengo el PDF, lo puedo mandar al grupo y lo van a postear. Es una plegaria que se compuso especialmente, sino el Salmo 119, Salmo 67, Salmo 117, Salmo 121 y 91. Gustavo Vázquez, esa es mi pregunta. Hay gente que confunde los judíos con la no ágida, para eso está el rabino. Bueno, porque la persona que sale del mundo idólatra no lo puede distinguir tan. Por eso es importante que cualquiera que tenga una inquietud espiritual y entienda que en la Torah hay respuestas para él, se dirija, si es no ágida, a los grupos no ágidas, que ahí le va a dar respuesta a su pregunta. No necesariamente el rabino que está dedicado a judíos le va a dar respuesta, está dedicado a otra cosa. Es como que yo organizo un grupo de mujeres para difundir espiritualidad para las mujeres. Y viene un varón, el varón puede tener mucha buena voluntad, pero yo orienté la actividad para mujeres, para hablar temas femeninos, no masculinos. Entonces muchas veces en lo ágida ve como se dice acá, con la ñata contra el vidrio, ve como un espejo y con un vidrio que quiere acceder a los judíos, pero el judío le habla al judío, no le habla a él. Entonces tenés organizaciones y rabinos que te hablan a vos, tenés que ir a esos, no a los que no te hablan. Gustavo, muy importante las actividades prácticas, tal cual. Desde Chile, Laura Escobar, ¿cómo estás? Buenas tardes, Washington Mero, ¿esta clase queda grabada? Entiendo que sí. Robuel, si tenés más preguntas, decime. Si no, seguimos un poquito más. Sí queda grabada. Algo muy importante. La mayoría de las personas llegan al noajismo a través de una serie de eventos, ¿sí? Al principio tienen dudas de dónde están, se pelean dónde están, en sus cultos de origen, empiezan a buscar, y naturalmente llegan al contenido judaico. Y hay contenido judaico muy bueno, que digamos que también le da entrada a los no ágidas, como dijimos, los libros de Rabino Arush y otros más, los videos de Rabino Khaled. Pero después se dan cuenta que hay una parte del mensaje judaico que le habla a la persona judía, porque la persona judía tiene normas y deberes que el ágida no tiene. Entonces hay un error de querer imitar a eso, cuando tenés un camino especialmente designado por la Torá, de Dios para vos, para desarrollar tu espiritualidad. Desarrollar tu espiritualidad, caminar con Dios en la vida, a obtener todas las bendiciones del Creador, como bien lo promete el Maimónides, el Talmud y todos los libros. Que el gentil justo que observa las leyes porque Dios lo ordenó, se hace acreedor a todas las bendiciones, a la trascendencia al mundo venidero, al paraíso, a la resurrección de los difuntos, en la época de la resurrección. O sea, se hace acreedor a vivir una vida significativa en este mundo, a tener las recompensas del Creador, a sentirse agradable con Él, a tener el mundo venidero, a tener trascendencia, a tener resurrección. Tiene todas las bendiciones. Pero tiene que aprender eso y reunirse con justamente personas que les sean afines y que estén en esa misma búsqueda espiritual. Vamos a ir, si hay algunas preguntas más, si no vamos a ir cerrando. Pregunta Yochebed Difonso, ¿estas reuniones son todos los lunes? No, es una actividad especial que me pidió el grupo Torah para las Naciones y respondimos. Pero cualquier grupo como el tuyo, Yochebed, que quiera hacer alguna actividad de preguntas y respuestas, estamos disponibles. No todos los lunes, pero cada tanto.
Eh, Así que, ¿qué más tenemos? Bueno, esto es un poco de la idea de responder a preguntas, orientar un poco y abrirnos acá a la comunidad no ágida. Si no hay más preguntas, entonces agradecemos mucho a los creadores del grupo, a Rolando, a todo su grupo de colaboradores, en este grupo tan lindo, tan criterioso, que se armó, ya tiene varios años y con desarrollo, con profundidad, con amplitud. Y bueno, mi deseo y mi bendición para ustedes es que sigan avanzando hacia la espiritualidad de la Torah, que la luz de la Torah nos cobije, nos dé orientación, nos pueda congregar y reunir bajo los tres principios que el mundo se sostiene: la Torah, la plegaria y las acciones de beneficencia, y que solamente esto traiga luz y espiritualidad a ustedes, a vuestras familias, principalmente, que todas vuestras familias y conocidos se plieguen a la onda monoteísta y abandonen los lugares idolátricos, y que realmente el Eterno abra las puertas del cielo para darle a ustedes próspero bienestar, plena espiritualidad, alegría y felicidad. Amén.